asfaltos diluidos y que se los vendan y fabriquen en forma especial, el asfalto EM o de endurecimiento medio o de corte medio, utilizado para tratamientos o riegos de imprimación. Pero en realidad ustedes no van a poder comprarle a ninguna de las petroleras que comercializan los asfaltos, esto es Shell, YPF y Petrobras. Ahora Petrobras no sé con quién se ha fusionado, pero esos son los tres proveedores más importantes de asfalto del país. Luego hay proveedores que fabrican asfaltos modificados y que fabrican emulsiones asfálticas, pero siempre a partir de la base de cemento asfáltico que les venden las tres petroleras principales. Saben ustedes que la mayoría de los asfaltos se sacan del petróleo fundamentalmente de Comodoro Rivadavia, algo de Salta, pero la cuenca en la que nosotros estamos, que es la cuenca Mendoza-Neuquén, es una cuenca que tiene la característica de tener un petróleo muy parafínico, es decir, bueno para combustibles, pero malo para asfaltos, y no tiene bases asfálticas que puedan refinarse. Les decía entonces que el tema de los asfaltos diluidos se trabajaban con mayor comodidad antiguamente, porque el asfalto diluido no le exigía mayores cosas al agregado. Y entonces ustedes podían tener el agregado un poco menos sucio, menos húmedo, y trabajaban igual con el asfalto diluido. Y cuando se empiezan a trabajar con las emulsiones asfálticas, sobre todo para hacer mezclas con emulsiones asfálticas, se vio la necesidad de tener que controlar la humedad del agregado, de manera que el agregado no absorba el agua de la emulsión y la corte previamente antes que ese asfalto ligue las partículas o haga de ligante en una mezcla. Entonces, primero votó una resistencia. Mientras se comercializaban los dos productos, hubo toda una resistencia de utilizar las emulsiones, porque si bien las emulsiones eran un poco más baratas, tenían primero la consideración de que, o el cuidado de que el almacenamiento de la emulsión debía ser con más cuidado que el asfalto diluido. Ustedes el asfalto diluido lo dejaban y cuando a través del tiempo se iba evaporando el solvente, podían incorporarle el solvente que tenía, o gasoil, o queroseno, o nafta, volver a mezclarlo y reconstruir el asfalto diluido que tenían. En tanto que las emulsiones, una vez cortada la emulsión, no había manera de recuperarla, porque por más que uno le agregara agua y le agregara agua con aditivo o le agregara agua con ácido, alguna cosa, no tenían la posibilidad, nadie tiene la posibilidad, salvo quienes la fabrican, de tener un molino de altas revoluciones que haga separar los glóbulos de asfalto del agua, como es originalmente la emulsión. Entonces, había una resistencia importante. Lo otro también que estaba en contra de la utilización de los asfaltos diluidos, más allá de el utilizar derivados del petróleo como solvente, volatilizar al ambiente residuos de petróleo o solvente, era que esos asfaltos diluidos había que trabajarlos con algo de temperatura. No a la misma temperatura del cemento asfáltico, pero sí a unas temperaturas mayores a la temperatura ambiente, ¿no? Bastante mayores, 80 grados, 90 grados, 60, 70, para obtener una buena viscosidad que permitiera trabajarlo. Eso también implicaba una energía, es decir, había que quemar combustible para poder darle temperatura a los asfaltos. Finalmente, entre el precio más competitivo de la emulsión, la posibilidad de hacer emulsiones a la medida de las necesidades y las resoluciones en donde se prohibían en algunas reparticiones y en algunas provincias utilizar el asfalto diluido, terminaron por
sentenciar a muerte el asfalto diluido, y a partir de ahí se empiezan a trabajar todo lo que son tratamientos de riegos asfálticos exclusivamente con emulsiones. En esta unidad de tratamientos superficiales, la idea es plantear la definición del tratamiento, y el tratamiento bituminoso es un revestimiento, que es la aplicación de un material bituminoso sobre cualquier tipo de calzada. Esto es sobre una calzada existente o sobre una calzada nueva, sobre una estructura nueva. Pueden ustedes agregar o no pétreos de recubrimiento, y todo este combo para formar una estructura que, en el mejor de los casos, en el tratamiento más importante, que es el tratamiento triple, no superen los 2 centímetros. Es decir, que ustedes le van a hacer diferentes combinaciones de agregados en los tratamientos en donde incorporan agregados, y no van a llegar a más de 20 milímetros. Cuando ustedes superan los 20 milímetros, empiezan entonces a tener un pavimento de un orden intermedio entre los 20 milímetros y los 40 milímetros. Tienen toda una gama de mezclas ya asfálticas que tienen una consideración estructural por unidad de espesor, esto es, tienen un valor de aporte estructural por centímetro de espesor, y que están en un intermedio entre lo que son tratamientos, que son estructuras o pavimentos inferiores, y las mezclas asfálticas o pavimentos superiores, que en general se consideran a partir de los 40 milímetros para arriba. Entre los 20 y los 40 están los microaglomerados en caliente, los microaglomerados en frío, las mezclas de arenas-asfalto, es decir, mezclas que, justamente por su espesor, 40 milímetros, si ustedes calculan una mezcla de 40 milímetros y entienden y ya han definido que el tamaño máximo de esa mezcla tiene que ser como máximo el tercio del espesor, pues no podrán tener una mezcla mayor a los 10 milímetros, 12 milímetros, para poder conformar más o menos un esqueleto granular, acorde a una mezcla de un espesor de 40 milímetros. Es decir, a 40 milímetros no le pueden poner una piedra máxima de 20 milímetros. Le tendrán que poner a lo sumo una piedra de 13,3333, ¿no? El tercio de estos 40. Como característica particular y como gran diferencia, estos tratamientos no aportan estructuralmente al pavimento flexible. Es decir, que no se considera un aporte de estructura por unidad de espesor. Ustedes ya han visto metodología AASHTO y han visto que cada uno de los componentes, toqué sin querer, cada uno de los componentes de las distintas capas estructurales contribuyen a la estructura general con un espesor dado por un número adimensional o un número en milímetros o un número en pulgadas por unidad de espesor. Es decir, una base granular tiene 0,17 centímetros, 0,17 centímetros por centímetro de espesor. Es decir, que si ustedes quieren conocer el aporte estructural de 10 centímetros de base granular, deberán multiplicar esos 10 centímetros por esos 0,17 para que les dé el número estructural o el aporte estructural que tiene esa base. No ocurre esto con los tratamientos. Los tratamientos se consideran que no tienen aporte estructural, y sí solamente en el caso de los tratamientos simples, en el doble y en el triple, hay únicamente un solo valor de aporte estructural. Hay un solo valor de aporte estructural que es único para el tratamiento simple, que es único para el tratamiento doble y que es único para el tratamiento triple. Pero esto es exclusivamente en el caso de
el tratamiento con incorporación de agregados. En los tratamientos que no tienen incorporación de agregados son exclusivamente o tratamientos de recubrimiento o son tratamientos de adherentes, de puente adherente. Entonces, obviamente, no tienen ningún aporte estructural, por más que estemos hablando de un tratamiento de sellado, por ejemplo, que tiene un mínimo esqueleto granular con una arena que tiene 6 milímetros. Entonces, primera cosa, no son mezclas, de ahí también su gran diferencia con los pavimentos asfálticos, no son mezclas, sino que son sucesivos riegos, aplicaciones de material asfáltico y aplicaciones de material granular. Un riego de asfalto para un riego de liga, un riego de asfalto para riego de imprimación, un riego de asfalto para riego de sellado, un riego de asfalto como paliativo de polvo, un riego de asfalto y uno de piedra para un tratamiento simple, dos riegos de asfalto y dos riegos de piedra para un doble, y 3 riegos de asfalto y 3 riegos de piedra para un tratamiento triple. Pero el criterio es que no son mezclas, no se diseñan como mezclas, sino que son sucesivas aplicaciones de los materiales por separado que se combinan entre ellos para dar diferentes tipos de estructura. Ingeniero, Diga. si nosotros le damos más de 2 centímetros a esa capa, ¿sí la podemos considerar como estructura? No. ¿Le quedó claro o quiere que se lo diga en imprenta? No, sí, No. está claro. No. Cuando ustedes necesitan darle una estructura mayor, tienen que ir a una estructura de una mezcla. Esto es un microaglomerado. ¿Por qué? Me adelanto a lo que son tratamientos con incorporación de agregados. Los tratamientos con incorporación de agregados tienen exclusivamente capas de agregados no superpuestas. No superpuestas. Es decir, que para que ustedes tengan un tratamiento que tenga más de 20 milímetros de espesor, tienen que colocar una piedra de por lo menos 25 o 30 milímetros. Y por la característica del tratamiento, el tratamiento son riegos de asfalto y riegos de piedra arriba sin superponerla, imaginen ustedes una piedra al lado de la otra cubriendo toda la superficie. Para tamaños mayores es imposible, con la técnica de estos tratamientos, que ustedes puedan lograr que la piedra de 30 milímetros quede adherida al piso y a la piedra de alrededor solamente con riegos asfálticos. Entonces, no es que yo diga necesito un tratamiento de 30 milímetros, no. Yo tengo un tratamiento simple que tiene un determinado espesor máximo por su característica, un tratamiento doble que va a ir nada más que hasta los 12 milímetros, 13 milímetros como máximo, y un tratamiento triple que puede ir hasta los 19 milímetros, me animo a decirles, como máximo. Si eso no me es suficiente, esa estructura no me es suficiente, porque la característica de la calzada, el tránsito, las cargas no me son suficientes, entonces tengo que recurrir a otro tipo de materiales y a otro tipo de mezcla. ¿Está claro? Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a esto iba, esto que les estoy explicando, ¿no? Hay dos tipos de tratamientos bituminosos, dos grandes grupos de tratamientos bituminosos. Sin incorporación de agregados, los riegos, los que hablábamos recién y los que vamos a ver hoy. Con incorporación de agregados, tratamientos simples, dobles y triples. Y lechadas asfálticas. Y acá voy a hacer una
una licencia con esto de las lechadas asfálticas, y lo aclaro ahí, pongo consideradas como tratamiento desde el punto de vista estructural, porque la lechada tiene la posibilidad de manejar varios espesores en función de las granulometrías que se adopten, también siempre dentro de lo que es el espesor del tratamiento. Ustedes van a tener lechadas de 10 milímetros o lechadas de 20 milímetros, de 25 milímetros, pero la lechada tiene una particularidad, y que es la siguiente: siendo un tratamiento, porque desde el punto de vista estructural es un tratamiento, se dosifica como una mezcla y se construye como una mezcla. Entonces, lo ponemos aparte de los tratamientos, porque además va a ir un tema aparte, un tema y un práctico aparte de lechadas asfálticas, una clase aparte, porque tiene otras consideraciones diferentes a los tratamientos. Tiene otra forma de dosificar, tiene otra forma de controlar, tiene otra forma de colocación, otra forma de trabajo, y también otro comportamiento. Digamos que la lechada ha sido un paso evolutivo en la historia de los pavimentos, desde los tratamientos hasta las mezclas densas o las mezclas de concreto asfáltico para estructuras superiores, ¿no? Luego de la lechada, avanzando con el desarrollo de las mezclas, empezaron a venir los microaglomerados y demás. Algo parecido, un microaglomerado, si alguno vive en la zona del Chayao o transita por ahí por la calle Regaladolín, si ustedes ubican la calle Regaladolín, sobre Regaladolín se está haciendo no tengo claro porque no he visto los equipos trabajando, se está haciendo un microaglomerado, no sé en qué espesor, pero sí, bueno, ahora no van a poder salir a ningún lado, pero si alguno es de la zona o ha andado por ahí, en el tramo Regaladolín entre Boulogne-sur-Mer y la avenida de Champaña, se está reparando el pavimento con este tipo de tratamiento. Bien, entonces estas tres clasificaciones, ¿no? Y menciono las lechadas y después las vamos a ver más adelante. ¿Qué materiales van a formar parte de los tratamientos? Como principal, material bituminoso, ligante asfáltico. ¿Cuál va a ser la misión de este ligante asfáltico? Bueno, esto en función de qué tipo de tratamiento estemos realizando, ¿no? ¿Impermeabilizamos superficie o fijamos áridos? Esto es un río de asfalto solo que impermeabiliza una construida, o un río de asfalto que permite que sobre el asfalto se adhieran materiales granulares para formar un tratamiento. Estos usados son las emulsiones catiónicas de rotura rápida, cuando los áridos son limpios, o en el caso contrario, emulsiones catiónicas de rotura lenta. Hay otras emulsiones que son emulsiones superestables, que se han desarrollado mucho. Esto de las emulsiones catiónicas tienen en cuenta la propiedad de la emulsión de romper como emulsión frente a una carga eléctrica adversa del agregado. Es decir, yo le pongo un agregado aniónico, que son la mayoría de los agregados, entonces con la emulsión catiónica es una buena combinación porque permite que la emulsión se corte por intercambio eléctrico, ya sea de rotura rápida o de rotura lenta. Hay emulsiones aniónicas y hay emulsiones especiales en función de un árido especial. Esta es la particularidad de las emulsiones, ¿no? Lo han visto ustedes en
en los pavimentos asfálticos y en la unidad de materiales asfálticos. Si yo puedo formular una emulsión en función del agregado que tengo. Esa es una ventaja importante. Se han desarrollado mucho también las emulsiones superestables, que en general son emulsiones neutras y que permiten trabajar con más tiempo las lechadas y algunos tratamientos con incorporación de agregados y algunos riegos que necesitan que la emulsión tarde un poco en cortar para poder o penetrar en el terreno o dar la posibilidad de absorber el polvo que huele en el ambiente. Solo en algunos casos particulares es posible utilizar cemento asfáltico, solo en algunos casos muy particulares y siempre como un posible ligante. Tengan en cuenta que el cemento asfáltico hay que trabajarlo a una temperatura superior a los 140 grados. Entonces ya es un problema cuando ustedes tienen que hacer un riego con un equipo, con un camión regador de asfalto, un equipo, llevarlo a esa temperatura, ¿eh? Llevarlo a esa temperatura, el asfalto se enfría rápidamente cuando se coloca, en fin. Pero lo menciono, y lo menciono porque por ahí lo van a ver escrito en algún libro, etcétera, etcétera. Pero yo casi les diría que se olviden un poco del cemento asfáltico, así como ya nos hemos olvidado de los asfaltos diluidos y han pasado a ser una pieza de museo, y solamente poder trabajar con las emulsiones. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué no la muestra la de tío? Ahí está, no sé qué pasó. Bueno, los agregados. La función de la capa de agregados, la palabra árido se usa bastante, pero realmente debía haberla cambiado ahí, no sé por qué la dejé. Porque en realidad árido es más es más un adjetivo, ¿no? Árido es nuestra provincia, árida, ¿eh? Algunas personas también. Es resistir, el agregado resiste al efecto abrasivo del tránsito y hace una estructura más o menos resistente, proveyendo también una superficie deslizante. Y obviamente, según la calidad del árido, da una fricción y ayuda a impermeabilizamiento de las aguas. Estos agregados podrán ser naturales, es decir, de yacimiento, de cantera, de yacimiento, imaginen ustedes yacimiento en donde ustedes hacen un pozo en un lugar para explotarlo, también llaman cantera a eso, o utilizan, por ejemplo, materiales de lechos de cauces fundamentalmente aluvionales. Acá, en nuestra provincia, ustedes van hacia el Atlántico, empiezan a trabajar entonces con otro tipo de canteras, otro tipo de áridos y sacan arenas, por ejemplo, del río, arenas de río. Lo otro es utilizar la trituración de rocas. Siempre los áridos tienen que cumplir con dos condiciones fundamentales: la forma y la resistencia. Y ese es un tema muy clave en el tema de los tratamientos y que ha hecho que los tratamientos con incorporación de agregados, tanto el tratamiento simple, el doble y el triple, empiecen a caer
Por particularidad de estos agregados utilizados para los tratamientos es que tienen que ser agregados muy mal graduados. ¿Cómo es muy mal graduados? Bueno, todos tienen que tener el mismo tamaño y todos tienen que ser lo más cúbicos posible, es decir, un factor de cubicidad superior al 70, superior a 0,7, y además tienen que cumplir con una condición de resistencia, y es que tienen que pasar el 0,40, 0,50, en algunos casos, en otros 0,30, del desgaste de los ángeles. Entonces, la obtención de los agregados para tratamiento es bastante costosa. Justamente tendrán mucho desperdicio en los agregados, sobre todo en los agregados naturales. Cuando ustedes hacen agregados triturados, pueden regular los equipos de trituración para que el agregado sea se pueda aprovechar todo el agregado posible. Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, podrían combinar una mandíbula de trituración con un cono, una mandíbula de trituración, y utilizar una cantidad de material de arrechado, cantera, en donde las piedras que superan la pulgada o la pulgada y media, que nos sirven para bases, ¿se acuerdan los tamaños máximos que veíamos para bases granulares? Ustedes toman una cantera, zarandean material, y todo el material que les quede por arriba de una pulgada y media es material de rechazo. Ese material de rechazo ustedes pueden utilizarlo para otro tipo de estructura, lo pueden utilizar, si es grande, son piedras grandes, lo pueden usar para gaviones, lo pueden usar para hormigones ciclópeos, o lo pueden procesar con trituradoras y reguladas de manera tal que con ese rechazo ustedes puedan obtener materiales para tratamiento y mezclas asfálticas. Y entonces eso termina un poco de cerrar el ciclo del material, en donde se aprovecha todo. Obviamente involucra más equipos, ¿no? Involucra una trituradora, un cono, una mandíbula, un factor, en fin, todo eso que suma costo a la obtención del agregado. Lógicamente, cuando ustedes dejan de estar en una zona aluvional como la nuestra y se van a una zona en donde la única posibilidad de extraer material es volando cerros, rompiendo cerros, bueno, todo el material es triturado. Todo lo que es en provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, algunos sectores de Córdoba y todo, que no son, que no hay yacimientos, solamente hay yacimientos de material fino, los materiales son triturados. Como material interviniente o no, tienen ustedes los aditivos. En caso de ser necesario, incorporar aditivos, mejorar la adherencia. Por ejemplo, ustedes tienen dificultades en un tratamiento para que el agregado tome con la emulsión. Bueno, se puede mejorar con un mejorador de adherencia, o por ejemplo, colorear algunos tratamientos para lograr algún efecto especial. Eso es bastante caro, bastante caro. Yo les sugeriría hagan el tratamiento y píntenlo encima de esas historias. Bueno, ahí tienen una figurita del camión regador de asfalto. Esta yo se los había mostrado en equipos, ¿ven? Un camión regador de asfalto que lo vamos a ver con algún detallito enseguida. Y ahí, por ejemplo, miren lo que sería un tratamiento simple con un riego de piedra. Hacen un riego de asfalto, ustedes alcanzan a percibir el color, ven el color, esa es una emulsión a todas luces en buen estado, ¿no? Una emulsión color marrón,
Entonces, en un riego asfáltico, un riego de piedra parejo, una piedra al lado de la otra, generando de esta manera un tratamiento. Esto es ilustrativo, ¿no? Bueno, hasta ahí la clasificación de asfaltos, de riegos asfálticos. Les digo, son las 6:10. Yo voy a registrar ahora los usuarios. No es mucho lo que queda para completar esto de riegos, que era lo que yo quería completar hoy. Tenemos clases para dar. Acuérdense que teníamos prevista una de hora y y yo no sé qué vamos a poder hacer, así que Ingeniero, está se lo está cortando todo. Ingeniero, se está cortando. No se escuchó lo último que dijo. ¿Qué fue lo último que dije? Se escucha mal, se corta. ¿Ahora? Estaba hablando algo sobre que teníamos una hora y después no escuchamos más nada. Y dijo que iba a registrar los que estábamos. No, bueno, ¿y ahora me escuchan bien? Sí. Bueno, no sé qué pasó entonces. Les decía que está a 18:10, ya registré los que están. Si alguno ya tenía un compromiso después de las 18, que era luego del horario de clase, siéntanse libres y yo voy a seguir con el tema, que no es mucho más en realidad, no hay, lo sumo será media horita más para poder terminar el riego. Lo que les decía es que después vamos a continuar el viernes que viene y vamos a estar bien con los tiempos, no me preocupa. Por eso no hay problema si alguno tiene ganas de irse. ¿Tiene ganas de irse? No, espero que no tengan ganas de irse, digo, tengan necesidad de irse. Profe, consulta, ¿este material está subido a la página? No, este material es mío. Perfecto. Y estoy pensando si lo voy a subir, porque no hay que compartir todo el conocimiento, sino uno genera después competencia. En todo caso, le consulto por bibliografía de la que podamos ver el tema. No. El material está preparado hasta riegos asfálticos y le voy a agregar tratamientos con material y cuando esté completo lo subo. Ningún problema. Bien, muchas gracias. Por supuesto. Yo digo, ustedes preguntan esto, ¿hay alguien que les niegue alguna presentación de las clases que hace o algún apunte? No, por ahí es más un tema de acordar si está subido o no para no estar reclamando algo que ya esté subido o viceversa. Sí. No, esto no está porque esto es lo quise armar nuevo para agregar algunas cosas, así que no está. Pero todo lo que está, bueno, todo lo que está subido. Y lo otro, que yo por lo menos les comparto y todo, no tengo ningún problema. Y si no está, lo reclaman y se acabó la historia. No hay drama. Bueno, los riegos asfálticos, tema que quiero terminar de redondear, es una única aplicación de material bituminoso. Y acá les aclaro, no se recomienda cemento asfáltico. No se recomienda el cemento asfáltico. El primer riego asfáltico, que ustedes conocen poco, se usa cada vez menos, pero existe, es el riego paliativo de polvo. ¿Qué es el riego paliativo de polvo? Bueno, son aplicaciones de asfalto en calzadas de tierra o en banquinas de tierra por un problema de visibilidad, es decir, el tránsito levanta el material suelto, levanta el polvo y obviamente genera una nube de tierra que hace difícil la visión entre un auto y el que viene atrás. También
desde un tiempo a esta parte se empiezan a aplicar algunos, ¿cuál era el paliativo de polvo más común que uno veía en las calles de tierra? El camión regador de agua. Entonces venía el camión regador de agua, regaba, la humedad duraba un cierto tiempo y si eso no era periódico, obviamente la calle con el polvo suelto era intransitable. Entonces se empezaron a desarrollar como primeros riegos paliativos de polvo, una cosa que hoy en día desde el punto de vista ambiental sería visto como una barbaridad, en las locaciones petroleras. Las locaciones petroleras son los lugares de explotación de los yacimientos y los caminos entre pozo y pozo, entre pozos y depósitos, entre depósitos y oficinas y demás, todos los caminos internos, se solían regar con los materiales que sobraban el petróleo que se derramaba, los combustibles que se derramaban, los lubricantes que se derramaban y todo. Hoy si ustedes lo plantean de esta manera y dicen que tienen un tambor de 200 litros con aceite usado, se lo cargan arriba de un camión y riegan una calle de tierra, los van a llevar presos. Ese residuo es un residuo peligroso, ese residuo hay que tratarlo, en fin, porque se suponía que estos sucesivos riegos, a través del tiempo y las lluvias, empezaban a lixiviar hacia abajo, entonces contaminaban el suelo hacia abajo y en un par de siglos uno podría tener las capas inferiores todas contaminadas y fundamentalmente los acuíferos, ¿no? Bueno, algunas cosas son reales, son tan así, hay algunas exageraciones también y bueno. Cuestiones que los riegos paliativos de polvo se hacían con este tipo de materiales. Obviamente para darle un carácter más técnico, más académico, más profesional, se empezaron a desarrollar algunos asfaltos lentos, fundamentalmente. Cuando ustedes hacían un riego paliativo de polvo con asfalto diluido, lo hacían con un asfalto diluido con diésel, con gasoil, que es un solvente mucho menos volátil. Entonces, ese asfalto permanecía con sus capacidades ligantes durante más tiempo. Entonces podía pegar el polvo en suspensión y podía generar una capa sobre la que se podía transitar. Obviamente hay una cantidad sugerida entre 1 a 2 litros por metro cuadrado de emulsiones de corte lento, también en función del tipo de suelo que tenga. Si no, si eso es muy poco asfalto, no tiene efecto, y si es mucho, generan un enchastre de asfalto que lo único que van a hacer es que los vehículos se lo lleven en las ruedas cuando van transitando. También se utilizan los riegos paliativos de polvo en caminos de bajo tránsito, porque hay que darle tiempo a que el polvo en suspensión se pegue sobre ese asfalto y darle algo de tiempo para que penetre. También como paliativo de polvo, y no solamente por un tema de visibilidad, y eso es de los últimos años, en donde se le ha empezado a poner más cuidado al tema de los cultivos y al tema de la técnica. Fíjense ustedes que ha habido toda una transformación en la industria, en la agroindustria, fundamentalmente en nuestra provincia, en donde se ha empezado a priorizar la calidad versus la cantidad. Entonces empiezan a aparecer los riegos por goteo, empiezan a aparecer las telas media sombra, obviamente para cuidar la producción, y empiezan a aparecer la necesidad de controlar el polvo en suspensión para que este polvo no se pegue en las hojas de las plantas y disminuya la calidad tanto
de los frutales, como por ejemplo de las vides. Bueno, que también es un frutal obviamente, pero como una cosa aparte. Entonces también los riegos paliativos de polvo están pensados para eso. El riego que sigue, el riego de imprimación, es posiblemente uno de los más importantes. ¿Por qué? No lo puedo agrandar porque... A ver, un poquito me gustaría agrandarlo, pero bueno, si lo leen, después lo van a leer. El riego de imprimación es un riego asfáltico de una sola aplicación que se hace sobre bases no tratadas previamente con materiales bituminosos. Es decir, si ustedes están haciendo una base estabilizada con asfalto, no necesitan un riego de imprimación, porque tiene suficiente impermeabilidad y suficiente estructura como para que sobre esa base se peguen o se adhieran las carpetas o las bases asfálticas que vamos a construir arriba. Ahora, sobre bases no ligadas con asfalto, el riego de imprimación es fundamental. El riego de imprimación va a tener dos tareas muy importantes. La primera va a ser impermeabilizar la estructura que ustedes estén construyendo. Es decir, va a mantener la humedad, y por ende va a mantener una humedad de equilibrio que va a estar asociada a una densidad que ustedes han logrado con la compactación. Pero al mismo tiempo va a generar una capa superior que va a ser la capa sobre la que se va a adherir la estructura asfáltica que vamos a construir encima. Le va a dar un mordiente, una superficie resistente, tal que la adhesión, la adherencia de las capas superiores sea lo mejor posible. Y esto es clave porque cuando ustedes diseñan el pavimento asfáltico, ustedes están diseñando un pavimento, una estructura de pavimento asfáltico o pavimento flexible, que está pensada para trabajar en conjunto. Está pensada para absorber la carga en una deformación conjunta, es decir, va a haber una distribución de tensiones, pero va a haber una deformación conjunta. En tanto, estas estructuras se mantengan unidas una con la otra. Si ustedes dejan despegada una carpeta o una base asfáltica de la base granular, esas capas se deforman separadamente. Por lo tanto, es mayor el esfuerzo que absorbe la carpeta y la base al no poder transmitir por deformación su carga a la base que tiene abajo. Entonces es muy importante, y es muy importante esto que ponemos acá, que decimos que vamos a emplear una emulsión bituminosa catiónica media, y van a ver también ustedes, y lo han visto en materiales asfálticos, emulsión de alta imprimación, emulsión superestable para imprimación, cualquier emulsión que ustedes se aseguren que pueda penetrar en ese suelo. Y es necesario verificar la penetración, que no debería ser nunca menor a los 8 milímetros. Lo ideal es 1 centímetro, 1,3 centímetros. Eso sería lo ideal. Para eso, ustedes tienen que cumplir con algunos requisitos en la base. Tienen que tener la base un poco abierta, no tiene que estar muy cerrada la base, no hay que darle mucho rollo neumático arriba. Tiene que tener una humedad tal que no esté demasiado húmeda
y que esté cerrada la superficie y la emulsión se escurra, ni tiene que ser demasiado seca para que la base no tome el agua de la emulsión y la corte prematuramente. La base tiene que estar limpia, la base hay que barrerla antes de hacer el riego de imprimación. Y para los riegos de imprimación, justamente el problema, las emulsiones tenían un grave problema, eran que no penetraban. Entonces hubo que ponerse a trabajar, tuvieron que ponerse a trabajar y empezar a desarrollar emulsiones que tengan mayor penetración, que mantengan su baja viscosidad durante más tiempo. Y algunas emulsiones eran un híbrido entre emulsiones y asfalto diluido. Pero los petroleros no lo decían eso. El riego de imprimación, entonces, siempre sobre una base no tratada. El otro riego importante y que viene a completar lo que nosotros estábamos diciendo es el riego de liga. El riego de liga es una aplicación asfáltica con menos dotación, con una emulsión de rotura rápida, que se trabaja, hay una indicación de temperaturas ahí, las emulsiones se pueden trabajar entre los 40 y los 60 grados sin mayor problema, y entre 0,4 y 0,8 litros por metro cuadrado de material bituminoso. Y esta sí se coloca ya sea sobre el riego de imprimación anterior o sobre la estructura que voy a colocar por encima de la que ya he puesto. Ejemplo, yo tengo una estructura donde hay una base granular, arriba de la base granular hay una base de concreto asfáltico, y arriba de esa base de concreto asfáltico hay una carpeta de concreto asfáltico. Sobre la base granular voy a hacer un riego de imprimación. Voy a dejar que penetre, voy a dejar que se seque, hasta si quiero lo voy a pasar un rodillo neumático para que penetre más. Y luego voy a colocar un riego de liga y voy a poner la base de concreto asfáltico. Sobre esa base de concreto asfáltico voy a colocar otro riego de liga y voy a colocar una capa, la última capa, que es la carpeta de concreto asfáltico. Es decir, que voy a tener un riego de imprimación y dos de liga. Y voy a tener tantos riegos de imprimación como bases granulares tenga. Tengo una sola base granular, coloco un riego de imprimación. Tengo dos capas asfálticas, son dos riegos de liga. Tengo tres capas asfálticas, son tres riegos de liga. Pueden regar ustedes con emulsión rápida, pueden regar con emulsión modificada, podrían regar con una emulsión de corte medio, con la previsión, deben tener la previsión de regar antes. Y asegurarse que sobre ese riego de liga que ustedes hagan, lo hagan inmediatamente antes de colocar la carpeta, y que sobre ese riego de liga no se acumule polvo o algún elemento extraño que quede después metido dentro de la estructura. El otro riego, tratamiento sin incorporación de agregado, es el riego de sellado. Son riegos asfálticos para impermeabilizar superficies o tratamientos existentes, y tienen la función de restituir en las calzadas parte de ese asfalto que se ha ido perdiendo y pelando con el tiempo. Fíjense ustedes que cuando ustedes hacen recién un pavimento asfáltico, recién construido un pavimento asfáltico, es de color negro, color del asfalto. Luego de cierto tiempo, de cierto tránsito, ese pavimento deja de ser negro y empieza a ser
gris en la mayoría de los casos. ¿Por qué es gris en la mayoría de los casos? Bueno, es gris en la mayoría de los casos porque las piedras son en general de tonalidades grises. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, una piedra de cantera, como hay muchas veces en la zona de San Luis o de Córdoba, que son piedras más rojizas, van a ver que los pavimentos con el tiempo empiezan a tener esa tonalidad rojiza, gris rojiza, que no es más ni menos que la piedra. La piedra empieza a quedar al descubierto. Cuando eso evoluciona con el tiempo y la piedra ya queda muy expuesta y empieza a perderse algo de la parte más fina de la mezcla, o ya sea que empiezan a aparecer fisuras por envejecimiento, o empiezan a aparecer peladuras por escurrimiento de agua permanente. Eso se da en los lugares donde el agua de lluvia fundamentalmente escurre por las calles o no tienen cunetas o no llega a las cunetas. Es decir, cuando ya hay un deterioro superficial, hay fisuras, hay microfisuras, se puede hacer un riego de sellado solamente con asfalto y eso termina de darle, de sellar las fisuras, darle un mejor aspecto, por otra parte, y ayudar a impermeabilizar la estructura. ¿Sí? Piensen ustedes que una estructura fisurada, una estructura en cualquier pavimento, en cualquier estructura, ¿no? Donde ustedes tengan una fisura y entre el agua ustedes ya saben qué hace dentro de una estructura, ¿no? Con el hierro lo oxida y el asfalto también lo oxida. El asfalto se oxida. Y oxidarse el asfalto implica que el asfalto pierde sus propiedades ligantes, pierde su elasticidad y demás. El riego de curado se realiza generalmente sobre suelo cementos o sobre suelo cal para evitar la evaporación de agua. Ustedes saben, y ya lo han visto, que el suelo cemento tiene un comportamiento bastante parecido al hormigón. Cuanto más cemento le ponen, más parecido al hormigón es. Genera reacciones exotérmicas, necesita un proceso de hidratación del cemento para terminar de desarrollar su potencial químico, y en eso entonces los riegos de curado, tanto en los suelos cal o en los suelos cemento, es justamente la posibilidad de poder generar una membrana impermeable de manera de impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de las bases. Eso más que nada en los suelos cemento, no tanto en los suelos cal, es menos dramático, digamos, en el suelo cal, porque la reacción de la cal es más rápida, es más inmediata, entonces uno podría hacer otro tipo de curado sobre el suelo cal. Obviamente, si ustedes tienen, por ejemplo, una base cementada, una base con cemento, esa membrana de curado se va a terminar, ese riego asfáltico se va a terminar transformando en un riego de imprimación. ¿Sí? Sobre esa estructura hacen capas asfálticas. Bueno, algo de los procesos constructivos. Los procesos constructivos son en realidad siempre los mismos. El barrido y soplado de las bases o de las calzadas o de todo lo que quieran regar con asfalto tiene que estar barrido. En el caso de la imprimación, aplicar material bituminoso, obviamente. El riego de liga debe hacerse inmediatamente antes de colocar la mezcla bituminosa usada, es decir, usada como capa de rodamiento superior.
Si cae polvo sobre el riego de liga, pierde su efectividad, obviamente. Bueno, esto es más de sentido común. Barrido y soplado, eliminar materiales sueltos y polvo, y la aplicación del material bituminoso con camión regador. En el sellado es exactamente lo mismo, es barrer la superficie, soplarla, aplicar el material bituminoso, y en este caso sí, ver cuándo liberan al tránsito el sellado. Por ahí hacen un riego de sellado, lo hacen con emulsión y tienen que esperar que la emulsión corte y termine de evaporar algo del solvente que le queda y tenga resistencia como para que el tránsito no se lleve el riego de sellado. No hay un riego paliativo de polvo, alguna recomendación sobre el paliativo de polvo, obviamente porque no se van a poner ustedes a barrer en la calle de tierra, para que no haya nada suelto. Todos estos riegos, todos, sin excepción, tienen un denominador común que es el camión regador de asfalto. Ese camión regador de asfalto puede ser, o tanque regador de asfalto, puede ser autopropulsado, o puede estar dentro, o puede ser remolcado, puede ser de tiro. Los hay de diferentes características, ahora vamos a ver y ver en detalle alguna cosita más, con alguna particularidad a la hora de regar. Ustedes ven acá cómo es una barra y tienen acá una serie de picos regadores con un spray con la siguiente particularidad. Este es el pico está con una inclinación determinada, de manera que las pantallas que generan cada uno de los picos no choquen entre sí, sino que se cubran unas con la otra, en una suerte de superposición. Fíjense, este es este pico y este pico que va tomando parte de la superficie que riega el otro también. En función de la altura de la barra con respecto al suelo, va a ser la superposición de picos que tenga. Eso se controla y se regula. Ustedes van a hacer diferentes ensayos de cubrimiento y ensayos de continuidad para ver la altura de la barra y la uniformidad del riego. Todos estos elementos son elementos de acero en general y los picos son de bronce. En su mayoría son picos de bronce. Si tenemos oportunidad, vamos a ver un camión y ver los picos como son. Bueno, este es un esquema de un camión, viejito por la forma del camión, pero que me indica muy bien, está muy bueno, porque tiene todos los elementos que tiene un camión. Un camión regador de asfalto no es más que una caldera ambulante con una bomba que riega y que hace circular el asfalto. Miren, este es el tanque tiene una disposición tal como una caldera humotubular, tiene dos sistemas de quemadores en la mayoría, que insuflan una llama dentro de esos quemadores, dentro de estos tubos, y calientan. El asfalto nunca se calienta por contacto directo, nunca se calienta por llama, sino que se calienta por un intercambio con un material, ya sea que ustedes lo calienten en una planta a través de aceite caliente que circula, o por un tubo en donde se calienta el asfalto que circula dentro del camión. Tienen una barra regadora que es la que distribuye el asfalto. Tiene estas placas deflectoras que en la jerga popular se conocen como rompeolas, es para que la masa líquida del asfalto no corte la inercia en el movimiento, sino el camión es bastante difícil de manejar. Tiene los dos quemadores. Generalmente los camiones un poco más antiguos tenían un motor atrás que accionaba
una bomba de engranaje, que es la bomba de asfalto, ahora directamente tienen una bomba hidráulica que va tomado a el motor principal del camión. Lo que hace esa bomba es circular el material, cargar y descargar el material, hacer circular el material dentro del tanque y por un sistema de válvulas mandar el asfalto a la barra para regar. Esa es la misión de la bomba. El camión regador de asfalto en general se operaba con dos operarios, uno que es el chofer del camión, el otro es el colero, que le llamaban, que era quien hacía circular el asfalto y abría y cerraba la válvula de la barra de riego. El camión tiene una regla, que es esta que ustedes ven acá, una regla que mide la cantidad de asfalto que tiene en su interior. Ustedes introducen la regla, la sacan y obviamente hasta donde está pintado con asfalto es una medida en centímetros de esa regla. Esa medida en centímetros corresponde a un determinado volumen. El camión está cubicado y tiene una tabla de cubicación en donde ustedes leen la regla, inmediatamente saben qué cantidad de litros tiene el asfalto, tiene el camión dentro. Obviamente que eso es lo que a ustedes les va a dar la posibilidad de saber cuánto están regando por metro cuadrado. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes van a tener que regar una cierta cantidad de litros por metro cuadrado. Van a colocar el camión en una posición horizontal siempre, van a medir qué cantidad de asfalto tiene el camión en el instante, en el instante previo al riego. El camión va a tomar velocidad. Cuando el camión alcance una velocidad de riego tal que sea la que experimentalmente ese equipo esté calibrado para eso, esa velocidad la van a medir con esta rueda, una ruedita especial, porque esas velocidades oscilan en general entre los 4 a 5 kilómetros por hora, velocidades que no acusa un velocímetro normal de un camión. Por eso necesitan un odómetro especial, un velocímetro especial. Hacen la lectura de la regla, determinan qué cantidad de asfalto tienen adentro del camión. Arranca el camión, cuando arranca su velocidad, abren la barra de riego, riegan una cierta cantidad, cierran la barra de riego, estacionan nuevamente el camión y vuelven a hacer una lectura. Tienen la lectura final, la lectura inicial. La lectura inicial menos la lectura final es la cantidad de litros que el camión efectivamente regó, vació en ese tramo. Como conocen la longitud y el ancho de la barra, ustedes saben cuántos metros cuadrados. Dividiendo los litros que entraron en esos metros cuadrados, saben ustedes cuánto han regado por metro cuadrado. Y entonces, si regaron de más, el camión tiene que ir más rápido o la bomba tiene que tirar menos caudal. Si regaron de menos, el camión tiene que ir más lento o la bomba tiene que arrojar mayor caudal. Y ahí entonces van calibrando la cantidad de litros por metro cuadrado. Esa es la manera de calibrar el riego de un camión regador de asfalto. Más allá de las cuestiones particulares de cada uno de los equipos, ahí les vamos a ver algunas figuras. Acá tienen, por ejemplo, un riego de imprimación. Fíjense una cosa, fíjense esto, qué curioso y qué mal lo mío porque les estoy mostrando una foto vieja. Les estoy mostrando un riego de imprimación. Este riego de imprimación, si ustedes se dan cuenta, es absolutamente negro cuando lo están regando. Esto significa que esto no es emulsión, esto es asfalto diluido. Es una foto
antigua, pero bueno, estaba muy, muy bien ahí la emulsión, la barra y el camión puesta. Este es un riego de imprimación, auténtico riego de imprimación. Luego el riego de imprimación, cuando la emulsión cortó, es negra, pero recién regada es marrón, como vieron en ese tratamiento de la fotito que les mostré. Bueno, acá tienen otro riego de imprimación, miren, sobre otra superficie. Y acá tienen un equipo que no es un camión, sino que es un tanque o un fusor que tiene los mismos elementos. Tiene nada más que tiene motor acá adelante y tiene su lanza de tiro, ahí se alcanza a ver la cubierta del tractor que lo tira y su barra de riego. La posibilidad de usar un equipo u otro es la versatilidad y la capacidad del equipo. En general, estos equipos no tienen más de 2.000 a 3.000 litros, mientras que el camión regador, hay camiones regadores de 6.000 litros y de 8.000 litros. Eso en función de la obra en la que ustedes estén trabajando. Bueno, hasta acá es el tema de riegos asfálticos. Próximo viernes vemos tratamientos, dosificación de tratamientos, y damos por cerrado el tema de tratamientos asfálticos. Y vamos a la otra clase, que va a ser el otro viernes, no el viernes que viene, no, sino el otro, con la metodología Marshall de dosificación de mezclas en caliente. Así que, bueno, los escucho. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia de esto. Por mi parte, todo bien. Bueno. Acá tienen que contestar los dos, tienen que contestar una chica y un chico, si no, esto no funciona. Alguna de las chicas que diga que está todo bien o que está todo mal, pero si no, bueno. Todo bien, ingeniero. Todo bien, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, les robé 45 minutos de tiempo, pero bueno, ha sido bien compactita, bien. Ustedes deben decirme también si en algún momento hay que repetir algún concepto, alguna cosa, porque uno por ahí comete el error de creer que esto para ustedes es muy claro, y la verdad que es claro para nosotros que tenemos un montón de años viendo y haciendo esto. Así que cuando ustedes vean que el profe se entusiasma demasiado, hay que frenarlo, si hace falta. Bueno, entonces los veo, los escucho el otro viernes. Que tengan buen fin de semana, buena semana, cuídense, por favor, cuídense, cuiden a los más viejos y cuídense ustedes también, Bueno, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Saludos. Hasta luego.